El, el trabajo teatral es un trabajo colectivo. Juegan allí una cantidad de diferentes lenguajes. Está la literatura dramática en el texto, está el lenguaje actoral con los actores, está el visual con la escenografía, el vestuario, las luces, está el músico, y están muchas personas simultáneamente creando un espectáculo. Pero siendo un hecho colectivo, tiene que tener alguien que aglutine, coordine, oriente y le dé un sentido, un único sentido al espectáculo teatral. No puede ser anárquico. Yo digo que es colectivo, pero no democrático. Alguien tiene que organizar eso. Y eso es precisamente el director. El director es el que le da un sentido. En primer lugar, es un estimulador, es un provocador del trabajo de las otras personas que participan en el espectáculo teatral. Es tan importante la escenografía o las luces o el vestuario y los actores, como el músico, como los utileros, como todos los que conforman ese mecanismo teatral. Pero el director debe orientar, imprimirle al espectáculo un sentido, y un sentido claro y contundente, coordinar todos estos diferentes lenguajes y ensamblarlos, no pegarlos, porque el teatro no es la suma de todos estos lenguajes, sino que cuando se integran, desaparecen y queda uno solo, que es el teatro. Y precisamente yo creo que el director, en donde más se incide, es en que esos diferentes lenguajes que conforman el lenguaje teatral se integren orgánicamente y aparezca ese nuevo lenguaje único e indivisible que es el teatro. Cuando usted dice sentido, ¿qué es el sentido? El sentido, yo creo que de alguna manera el arte es una reflexión. Es una reflexión sobre la vida, sobre el mundo, que se mueve en diversas esferas. Se reflexiona sobre lo político, sobre lo social, sobre lo religioso, sobre la existencia, sobre el sexo, sobre todas las grandes preocupaciones del ser humano. Y yo creo que toda obra teatral necesariamente conlleva una reflexión. Creo que la razón misma del arte, la necesidad que tenemos los seres humanos de reflexionarnos, de mirarnos a través de lenguajes estéticos, porque es una reflexión no solamente racional y filosófica o de las emociones, sino es un encuentro con los sentidos, con el color, con la belleza o con el horror. Pero de todas maneras, presentarnos al hecho teatral es como presentarnos ante un espejo del alma. El espectador debe sentarse ahí y reflexionarse a sí mismo. Si durante esas dos horas que dura el espectáculo somos capaces de despertar un sentimiento, de invitar a una reflexión, con eso hemos cumplido muy bien la tarea. Entonces yo creo que a eso me refiero cuando digo reflexión. Yo creo que esos son puntos como de enamoramiento. Hay cosas que uno las ve inmediatamente. Afortunadamente, muy pocas veces en mi vida he trabajado por encargo. Que me digan, haga esta obra y me toque hacerla. Y cuando lo he hecho, en la mayoría de los casos, me ha gustado el proyecto, indudablemente. Pero generalmente en el teatro, yo leo una novela, leo
una pieza teatral, leo un cuento, y hay unos que curiosamente me invitan inmediatamente a verlo sobre la escena. ¿Cómo los escojo? Por eso, porque inmediatamente me sugieren, me surgen las imágenes, porque me conmueve la historia, porque creo que vale la pena contarla, porque me produce eso que estaba hablando, una determinada texto teatral o una novela me mueve la cabeza, me mueve la conciencia, me expande los sentimientos. Yo digo, esto vale la pena que le pasara a otra gente, valdría la pena ponerlo sobre la escena. Resultan textos inspiradores que esa es la única razón, el que le gusten a uno muchísimo. Bueno, yo creo que, por ejemplo, en el caso, para hablar concretamente con el trabajo que yo he hecho en repertorio español con la adaptación de estas novelas, de estas obras literarias, pues el primer paso es el paso del dramaturgo, el de volver texto teatral un texto literario. Eso requiere un análisis dramatúrgico. ¿Qué es lo que quiero contar? ¿Cómo lo quiero contar? ¿Cuál es el conflicto central? La diferencia entre la narrativa y el drama es que la narrativa, pues tal como lo dice la palabra, narra, cuenta cosas. El drama tiene que suceder, es fundamentalmente la acción. Entonces, ¿cómo buscar, tanto en la obra teatral escrita como en la novela para llevarla al teatro, buscar la cadena de sucesos, las acciones que van desarrollando la historia? La historia, lógicamente, desarrollada siempre con un conflicto. El personaje siempre tiene algo que se le opone, algo con lo que tiene que tomar decisiones, y yo creo que en ese análisis dramático, de entender la fábula, de entender el conflicto, de entender la cadena de sucesos, digamos, esa es la primera parte de un director, de comprender muy bien lo que va a contar. La segunda es tener una imagen que a veces parte de una sola. En Doña Flor y todos son maridos yo veía una cama permanentemente, y a partir de esa cama empecé a desarrollar casi toda la puesta en escena. Tener una imagen, lógicamente, tener una sensación de cómo podría parecer esto, y cómo imaginarse los personajes, qué tratamiento le voy a dar a la obra. Esto es un drama psicológico, esto es una tragedia, esto es una farsa, esta es una comedia romántica, esto ¿cómo lo voy a tratar? O esto es multigenérico, se combinan todos estos géneros de diferentes maneras. ¿Qué estilo le voy a dar a la obra? ¿Cómo veo los personajes? Imaginármelos y después escogerlos.